Buenas noches. Bienvenidos al Club del Terror. Cuando el miedo cuenta los cuentos. Estamos hoy aquí. ¿Se han preguntado ustedes qué es el miedo? Estoy seguro que lo han sentido, que les ha recorrido, se les ha puesto la piel de gallina, pero ¿han analizado qué es en sí el miedo? El miedo lo provoca un pensamiento que causa ansiedad por sucesos que no tenemos en control. La imaginación vuela y 1000 escenarios pasan por nuestra mente, haciéndonos tener un corazón angustiado, sin poder escapar. Es allí donde el cerebro choca y empezamos a sentir ese escalofrío. Algunas personas se quedan congeladas y otras personas entran en histeria. ¿Qué les pasará a ustedes el día de hoy? Bienvenidos entonces a la noche de terror, viernes 13, cuando el miedo cuenta los cuentos. Vamos a empezar contando la historia de El Sombrerón. Cuenta la leyenda que allá por las calles empedradas de antigua Guatemala, en las madrugadas, se escucha el trotar de una mula que siempre lleva carbón, pero sobre ella va un ser maligno, un personaje que busca capturar a señoritas entre 13 y 16 años. Este personaje es de un sombrero enorme, botas vaqueras, estatura pequeña y siempre anda una guitarra. En los suburbios de la antigua Guatemala se puede empezar a sentir su presencia cuando el relinchar de los caballos en las madrugadas no deja de cesar. Pues es ahí donde el sombrerón marca las casas que van a visitar. Busca completamente jovencitas de pelo largo y liso. Son las que más le gustan. En las noches, para las personas que tienen el oído despierto, el relinchar de los caballos es una señal que no causa duda de que el sombrerón está cerca. Cuenta la leyenda que se sube en los caballos y empieza en las noches a trenzar con sus diminutas manos la crin de los mismos, provocándoles ansiedad. Y los caballos empiezan a correr y a relinchar como locos. Toda la noche solo se oye el trotar de los caballos y el relinchar. Esa es la señal que ha marcado la casa que va a visitar. Padres de familia, tengan cuidado si ustedes tienen hijas entre 13 y 16 años, más si su cabello es largo y liso, pues son las que le encantan al sombrerón. Luego de haber trenzado los caballos, busca la ventana donde la joven duerme. Y las personas que han escuchado comentan que empieza una melodía melancólica, una guitarra a trinar en la noche. Los que la han escuchado dicen que es una melodía triste y melancólica. Pero las jovencitas, al escucharla, se despiertan, capturadas por la magia de la guitarra sonando. Se acercan a la ventana y quedan completamente enamoradas de este ser.
Ellas dicen que son serenatas de amor, que nadie les ha cantado como él. Y toda la madrugada se escucha la guitarra. Ellas al escucharla quedan embebidas, enamoradas, y le gritan sus amores al sombrerón. Por favor, llévame contigo, te lo pido. Te amo. Si es necesario, róbame, pero llévame contigo, te lo pido, amor de mi vida. Eres lo único que tengo y lo único que necesito. El sombrerón sabe que ha capturado a la jovencita, y así como a los caballos, en las madrugadas se acerca a trenzarle sus largas cabelleras con sus diminutas manos, pequeñas, tan pequeñas. Por las madrugadas, ya cuando el sol va a salir, las jóvenes están como hipnotizadas frente a la ventana. Hay quienes aseguran que el maleficio se puede romper rapando a las jovencitas para que el mal se vaya, pero otros saben que hacerlo sella el alma de la joven, pues el sombrerón se la ha llevado a su reino de almas perdidas. Así que usted, si es jovencita y tiene el pelo largo y en las noches oye el relinchar de los caballos, tenga cuidado, porque podría estar siendo acechada por el sombrerón. Pero las leyendas no solo están acá, en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, en nuestros contextos. También a nivel internacional hay poderosas leyendas que llaman la atención. La siguiente leyenda se titula Acamanto. El origen de esta leyenda es difuso y varía según las versiones. Algunos relatos sugieren que podría haberse originado en el siglo XX, en plena Showa, en una aparición de imágenes de un hombre con una capa roja, en una sala de baños de Japón, precisamente en las escuelas. Otra versión lo vincula a un rumor sobre el mismo hombre con una capa roja que se aparece en los armarios, en una escuela primaria en Osaka. Ahora vamos a presenciar la leyenda Acamanto, una leyenda de origen japonés. Acamanto. 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 Cuenta la leyenda urbana que en los suburbios de las ciudades japonesas, en las madrugadas, Acamanto se escucha por los lugares vacíos de las ciudades. Tenga cuidado si usted va a Japón y en una madrugada tiene que entrar a un baño público, porque ahí es donde Acamanto se presenta. Acamanto es un demonio que visita los baños públicos de Japón, sobre todo el de las mujeres, el último habitáculo. Procure no llegar a él, más si es de madrugada, porque podría aparecérsele Acamanto. Este demonio le ofrece a sus víctimas papel higiénico. Y sí causa risa, porque de repente los baños públicos no tienen papel higiénico. Y él se aparece y le dice a las jovencitas que elijan entre el papel azul o el papel rojo. Observen. Acamanto.
Empieza a oscurecerse el lugar y las personas no aguantan las ganas de ir al baño. Buscan desesperadas. La luz empieza a titilar. El ambiente se pone frío. Y es señal que Acamanto está cerca. Pero la necesidad básica no permite pensar claramente. Hay que visitar el baño. Y de pronto se ven envueltas en ese momento incómodo. Acamanto. 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 Imagínense esa situación. La pobre joven no sabe que ha caído en las garras de Acamanto. Entonces el demonio aparece. Ofreciendo el papel higiénico. La joven tiene que tomar una decisión. No. Y al escoger el rojo, en ese momento ella ha sellado su destino, pues Acamanto la degollará. La joven se desangra lentamente en el baño. Su sangre corre y queda tendida en el inodoro público. Acamanto ha ganado un alma más para su reino. Pero en otras ocasiones no es el papel rojo el que escoge la señorita. En otras ocasiones decide diferente. Acamanto. Y el demonio se presenta de nuevo. Entonces, el demonio inmediatamente empieza a estrangularla. No hay escapatoria para quienes han presenciado la aparición de Acamanto. Ya sea el papel rojo o el papel azul. Acamanto se llevará el alma de la joven. Así que si usted visita Japón, si usted sale de noche a caminar, a pasear, incluso de fiesta, no se acerque a los baños públicos. No sea que en uno de ellos se le aparezca Acamanto.
La siguiente leyenda es de la tradición oral guatemalteca y habla sobre un personaje de la mitología tanto centroamericana como en algunos países del sur. Cuenta con diversas versiones sobre su origen. En general, se presenta como un ser, una criatura femenina con rara belleza, pero eso sí, muy impresionante, de cabello largo, que se le aparece a los hombres infieles y también a los borrachos. Se aparece en lugares que podrían parecer inofensivos, pero sin saberlo, que este personaje se aparezca es el inicio de un gran peligro. A continuación, la leyenda de la ciguanaba. ¿Han escuchado ustedes la leyenda de la ciguanaba? Si no la han escuchado, hoy la conocerán. Y para los que la han escuchado, quizás se sorprendan de su origen. Cuenta la leyenda que un gran hacendado en el interior de Guatemala se casó con una joven hermosa, tan hermosa que eclipsaba a todas las demás. La joven era jovial, divertida, alegre y sociable. Y el hombre, al ser mayor que ella, se llenaba de celos cada vez que la joven interactuaba con alguien. Entonces empezó a encerrarla en la hacienda y no le permitía hablar con nadie, no le permitía salir, pues tenía miedo que alguien se la quitara. Y en uno de esos ataques de celos, tomó a la joven y la estranguló. La estranguló con toda su fuerza y conjuró una maldición. Será solo para mí. La joven, al estar muriendo, sin saber por qué le había tocado esta historia, se llenó de rencor. Y su alma se transformó en un alma que vaga, buscando venganza. Cuenta la leyenda que se le aparece a los hombres infieles, a hombres mujeriegos, a don Juanes que enamoran a jovencitas de pueblo en pueblo. Ella quiere venganza. En el interior de Guatemala, si usted está viajando por las madrugadas y ve la aparición de una joven hermosa con vestido blanco casi translúcido, tenga cuidado. Los hombres, al verla, deciden empezar a acercarse a ella. Ella empieza mimosa. Algunas veces espera que se bajen del carro, de la bicicleta o los que van a pie. Y los empieza a llamar seduciéndolos. Ellos encantados la siguen. Pero ella sabe leer el alma del hombre infiel, el alma de los enamoradizos, de los don Juanes, de los que quieren aprovecharse de las jovencitas. Ella, seduciéndolo, los va adentrando en el bosque. Luego empieza a sonar el río. Y el hombre está cerca de su final. Pues es allí, a la orilla del río, donde ella se detiene y deja que los hombres se acerquen.
Si ellos caen en esa tentación, ella los arrojará al agua, no sin antes mostrarles su verdadero ser. Es la cara de caballo. Es la ciguanaba reclamando venganza. Los hombres caen muertos de espanto, pues aquella joven hermosa que creen haber conquistado les ha robado su alma. Algunas otras versiones dicen que la ciguanaba aparece en los parques centrales de los pueblos, en las madrugadas, en las fuentes, peinándose con un peine de oro. Así que usted, señor joven o anciano, si tiene un corazón enamoradizo, tenga cuidado al viajar al interior. Tenga cuidado si se le aparece una joven hermosa, de buen parecer, que lo llama seduciéndolo. Tenga precauciones, porque puede estarlo acechando la ciguanaba. Pero las leyendas o mitos urbanos no solo se quedan en la tradición oral, no solo viajan de boca en boca, sino también viajan a través de los libros. El siguiente cuento se titula El corazón delator. Es uno de los cuentos más famosos del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. En sus breves páginas, sumerge al lector en la mentalidad de un asesino. Cuenta una historia que traspasa las fronteras del tiempo al tratar un tema universal, como lo es la culpa. Este relato ya es antiguo, fue publicado en 1843 y se inserta en las profundidades del terror fantástico, aunque también anticipa un relato psicológico del siglo XX y ahonda sobre el interior, los miedos y las profundidades de la mentalidad del protagonista. Edgar Allan Poe es un escritor, poeta, crítico literario estadounidense, conocido por sus relatos y cuentos macabros, por su poesía oscura, y es uno de los más destacados a nivel mundial, considerado como el máximo exponente de la literatura gótica en los Estados Unidos. Ahora es momento de presentarles El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué ustedes aseguran que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos más que en cualquier otro momento. Y mi oído podía escuchar todo lo que se escucha en la tierra y en el cielo. Y muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo pueden decir ustedes entonces que estoy loco? Presten atención y observen con cuánta entereza y con cuánta cordura les cuento mi historia. Me es imposible decirles cuándo me entró la idea en la cabeza por primera vez.
pero una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía hacerle ningún mal al viejo. La verdad no me caía mal. Nunca me había insultado. Nunca me había gritado. Además, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo horrible, de un blanco que me lava la sangre con una tela de un celeste claro, que no me dejaba respirar. Cada vez que lo veía, mi alma empezaba a sentir una angustia y un deseo de ocultarlo. Entonces me decidí completamente a matar al viejo. Les he dicho que soy nervioso. Pues sí, soy muy nervioso. Me recuerdo que todas las noches, hacia las 12 de la noche, me levantaba sigilosamente y me iba a parar a la puerta del cuarto del viejo. Y al estar enfrente, justo a las 12, tomaba la perilla y empezaba a abrirla lentamente, muy lentamente. Empezaba a deslizarla y empezaba a abrir la puerta con tanta delicadeza, con tanta destreza, hasta poder tener un espacio donde poder meter la cabeza y ver al viejo durmiendo. El cuarto era completamente oscuro, de un negro completamente envolvente, pues el viejo cerraba las persianas, pues le tenía mucho miedo a los ladrones. Y esto lo hice durante 7 largas noches, siempre a las 12 de la noche. Me paraba enfrente de la puerta, lentamente abría la perilla y al poder ingresar la cabeza, volteaba a ver al viejo acostado en su cama. Y nunca podía terminar mi obra porque pues no era el viejo el que me molestaba, sino su mal de ojo. Y siempre lo encontraba acostado y cerrado. Repetí el proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y nunca lo logré porque el viejo siempre tenía el ojo cerrado. Pero a la 8ª noche hice todo igual, pero con más delicadeza. Me paré frente a la puerta, empecé a abrir la chapa lentamente, muy lentamente. Podría decir que un minutero iba más rápido que mis movimientos. Y cuando pude meter la cabeza y ver al viejo acostado, sacaba una linterna y miraba si el ojo estaba abierto. En ese momento, un leve sonido al encender la linterna se escuchó y el viejo saltó precipitadamente y se sentó en su cama. Ustedes creerán que yo me iba a echar para atrás, pero no. Me quedé inmóvil, totalmente inmóvil, no movía ni un solo músculo, casi ni respiraba, pero veía al viejo acostado en su cama y podía sentir el terror del viejo, podía sentir cómo el viejo quería justificar lo que había escuchado. Él decía, puede ser el trinar de un grillo que solo lo hizo una vez, puede ser algún efecto del viento que haya movido algo en el cuarto. Pero sentía esa presencia que le lava la sangre. Sentía que había alguien allí. Y yo estaba quieto, completamente quieto, inmóvil.
Y esperé que el viejo se volviera a acostar. Y así pasé largo tiempo, casi 1 hora, sin moverme. Sí les he dicho que soy nervioso, ¿verdad? Completamente nervioso. Pero en ese momento no me movía. Estaba casi como una estatua. Y al pasar el tiempo y ver que el viejo no se volvía a acostar, tuve el valor de levantar la linterna y buscar precisamente el ojo del viejo. Y justamente ahí, como guiado por una fuerza sobrenatural, con tanta delicadeza, una pequeña luz llegó justamente a lo que mi corazón deseaba. Y allí estaba, abierto y de par en par, el ojo maldito. Y es que era de un blanco horrible, vedado por una tela que lo hacía parecer celeste. Y cuando lo vi empecé a enfurecerme. Sentía como una rabia empezaba a apoderarse de mí. Tenía que deshacerme de él. Necesitaba deshacerme de él. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, me abalancé sobre el viejo. Y de pronto, con mi agilidad, le tiré el colchón encima y el pobre viejo no pudo ni siquiera dar un simple suspiro. Fue algo muy leve. Fue un... Pero yo no me iba a preocupar. ¿Por qué me preocuparía si las paredes de la casa eran verdaderamente anchas? ¿Quién podría oírlo? Mi plan estaba funcionando completamente. Y estuve acostado sobre el colchón por un tiempo. Luego de eso, lo quité y me regodeaba. Había logrado mi objetivo. Veía al viejo tirado allí y yo sentía como mi astucia y mi sagacidad habían completado la obra. La gente dice que estoy loco, pero ¿acaso un loco hubiera tenido tantas precauciones como las que les voy a contar en este momento? De cómo fue que me deshice del cuerpo. Viéndolo tirado allí, dejando pasar el tiempo, empecé a escuchar un zumbido. Algo extraño, pues no había nada ni nadie en la casa. Un zumbido que podría parecerse al sonido de un reloj envuelto en una seda de algodón. Lento, muy lento. Era el corazón del viejo. Seguía vivo. Pero pasados unos minutos, cesó. Se detuvo. Me acerqué al viejo. Me acerqué para corroborar que mi objetivo estaba cumplido. Lo toqué. No se movía. Ya no palpitaba. El viejo estaba completamente muerto. Entonces me puse a la obra. Y debo confesar que lo descuarticé. Sí. De primero le volé la cabeza. Después le arranqué los brazos y por último las piernas. Los envolví en una de sus colchas. Y luego, allí en el mismo cuarto del viejo, levanté 3 tablones del piso y escondí el cuerpo. Ustedes no me van a creer, pero lo hice con una astucia que ni el mismo viejo hubiera sido capaz de darse cuenta cuando volví a poner los tablones en el piso. Estaban perfectos, nadie podría darse cuenta de que estaban allí. Y entonces me puse a la tarea de limpiar. Lo hice rápidamente y con una agilidad que no quedó ni una mancha, nada, todo parecía igual. Y a eso de las 4 de la mañana, aunque aún estaba completamente oscuro, había terminado mi obra.
¿Y por qué iba a temer si todo lo había resuelto de la mejor manera? En ese preciso momento, escuché que tocaron la puerta. Y yo, muy confiado, me acerqué a abrirla. Y eran 3 oficiales. ¿Qué podrían hacer 3 oficiales allí? Pues resulta que en la noche un vecino había escuchado un pequeño y leve alarido y había dado parte a la policía, la cual había encomendado a estos 3 policías ir a investigar qué había sucedido. Pues podría parecer un atentado. Yo, como estaba seguro de que todo lo había hecho completamente bien, los dejé entrar. Les dije que había sido yo el que había dado ese alarido por una pesadilla. Y los invité a la casa del viejo. Los llevé a cada rincón de ella, muy confiado, muy seguro. De primero los llevé a la sala, después los llevé al lobby, a uno de los cuartos de visita. Mientras les explicaba que el viejo había salido de campaña, que no estaba y que no regresaría pronto. Y como quería seguir regodeándome en mi victoria, muy ambiciosamente, les pedí que se sentaran. Los llevé al cuarto del viejo y les dije: por favor, descansen, acérquense. ¿Se quiere acercar? Siéntese. ¿Usted también se quiere sentar? Los invité a sentarse, a que descansaran de sus afanes. Y les explicaba completamente que todo estaba en orden, que no había sucedido nada. Y ellos se sentaron. ¿Alguno se quiere sentar? ¿Alguno quiere ser mi oficial? ¿Quiere participar? ¿Se quiere sentar? Siéntese. ¿Quieres sentarte? Por favor. Muchas gracias, señor oficial. Me falta un oficial. ¿Alguien se quiere sentar? Aquí viene nuestra oficial. Pues hice que se sentaran en el cuarto del viejo, allí mismo donde estaba el corazón, donde estaba el cuerpo. Y empezamos a hablar de cosas muy vanas. Y ellos empezaron a platicar y conversaban. Y yo los escuchaba y les respondía con afán y les respondía con soltura, pero con gesticulaciones y con la voz un poquito más alta. De pronto me desesperé. Ellos seguían ahí sentados, como que nada pasara, platicando de cosas vanas y comunes. Y yo empecé a desesperarme. Empecé a sentir un zumbido lejano y mi corazón se empezó a agitar. Quiero que se vayan. ¿Por qué es que quiero que se vayan? Y ellos siguen ahí conversando como que nada. Están allí. Y yo empecé a hablarles, pero empecé a levantar la voz un poco más, hablando de cosas tontas. ¿Cómo estuvo el día? ¿Qué tal estuvo el turno? ¿Cómo han estado? Pero lo hacía cada vez levantando más la voz. Yo quería apagar el zumbido que empezaba a escuchar. Les he dicho que soy nervioso. Entonces empecé a escuchar ese zumbido un poquito más fuerte. Y parecía como que si era el sonido de un reloj envuelto en una seda de algodón. Cada vez más fuerte. Y yo me empecé a desesperar. Empezaba a pensar: Dios mío, ¿será que se están dando cuenta? Y ellos seguían como que sin nada, platicando. Y yo decía: no, por supuesto, ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta y están esperando el momento exacto, el momento preciso para capturarme. Y empecé a sentir ese sonido y se volvió el sonido de un corazón cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y basta ya, bandidos miserables, soy culpable. Sí,
Soy culpable, levanten esos tablones ahí. Ahí donde está latiendo su horrible corazón.